Hola a todos. A continuación explicaré un ejemplo del proceso de diseño de un portafolio, el cual tomará como base los conceptos señalados por Harry Markowitz para lograr un portafolio óptimo. Es decir, aquel portafolio que ofrece mejor relación entre riesgo y rendimiento. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ir a Yahoo Finance y vamos a buscar el IPC. Como sabemos, el IPC es el índice que contiene 35 emisoras más representativas del país. Nos vamos a la parte de Historical. ¿Y por qué de Historical? Porque queremos sus datos históricos para poder realizar nuestro portafolio. Y el periodo de tiempo, en este caso van a ser 3 años, por lo tanto de 2018 a 2021. Esto se puede encontrar introduciendo la fecha de inicio y la fecha del periodo de nuestro lapso de tiempo, o bien seleccionando la opción de 5 años, la frecuencia diaria, aplicar y finalmente descargar los datos. Nosotros ya tenemos aquí los datos que se pueden ver. Y bueno, lo que nosotros vamos a trabajar con los precios ajustados. ¿Por qué los precios ajustados? Porque como su nombre lo dice, es aquel precio que está ajustado respecto al de inicio o al de apertura y al de cierre. Y bueno, mencionábamos que eran 3 años. Entonces, considerando que nuestro portafolio se realizó el 12 de noviembre de 2021, los 3 años serían el 12 de noviembre de 2018. Por lo tanto, bueno, buscamos en nuestra base de datos el 12 de noviembre. Listo, aquí está. 12 de noviembre. Y vamos a copiar estos datos en nuestra hoja de trabajo, la hoja que vamos a estar usando para nuestro portafolio, que es esta. Como podemos ver, aquí ya están igual la fecha del 12 de noviembre de 2018 al 12 de noviembre, pero de 2021. Y contamos con los valores del IPC y de algunas de las empresas más importantes del IPC en el momento. Es importante mencionar que si bien los precios de la empresa se leen como eso, como precios, los del IPC se leen como valores índice, pues no son precios al final. Bueno, en la siguiente hoja denominada precios tenemos igualmente la fecha del 12 de noviembre de 2018 al 12 de noviembre de 2021, los valores del IPC, pero ahora solo los precios de 8 empresas que se eligieron para formar nuestro portafolio. Estas empresas son Grupo Financiero Banorte, Grupo México, Gruma, Cuervo, América Móvil, Arca Continental, Azur y Grupo Carso. A saber, para obtener los precios de estas empresas se realiza el mismo procedimiento que se hizo con el IPC, de ir a Yahoo Finance, Historical y el resto. Bien, como sabemos, los modelos de teoría financiera trabajan con rendimientos, no con precios o con valores. Por lo tanto, se debe calcular dichos rendimientos. Entonces, para esto vamos a la hoja denominada Benchmark, en la cual podemos observar que tenemos igual la fecha, el IPC y las 8 empresas. Y bueno, para obtener los rendimientos diarios, lo que vamos a hacer es igual al logaritmo natural del precio de hoy o el precio actual entre el precio pasado o el precio de ayer. Entonces, bueno, vemos que en el primer caso es logaritmo natural de la hoja de precios C5 entre C4. Y bueno, es claramente porque C5 corresponde al precio de hoy y C4 al precio pasado. Bueno, esta fórmula se corre tanto a la derecha como hacia abajo para poder obtener nuestra base de datos. Bien, ahora ya con nuestra base de datos podemos calcular el rendimiento anual, la desviación estándar anual y el coeficiente de variación, así como la beta y alfa. Bueno, para esto, en el caso del rendimiento promedio anual, este se calcula por medio de la siguiente fórmula. Es promedio, bueno, igual promedio de la serie de datos del IPC de los rendimientos diarios por los números, el número de días del año bursátil, que hace ver son 252 días. Lo que se hace es correr la fórmula hacia la derecha. Bueno, podemos observar en este caso que es promedio de la serie de datos correspondiente a esta columna, bueno, a esta fila, por los 252 días del año bursátil. Ahora bien, en el caso de la desviación estándar anual, esta se calcula por medio de es igual a desviación estándar de la muestra, igualmente de la serie de datos de los rendimientos diarios del IPC, por la raíz de los 252 días del año bursátil. Al igual que en el caso anterior, se corre la fórmula hacia la derecha y bueno, tenemos el resto de las desviaciones estándar. Desviación estándar de la serie de datos por la raíz de los días del año bursátil. Ahora bien, el coeficiente de variación, este puede ser representado como la relación entre riesgo y rendimiento. Entonces, para obtenerlo se divide la desviación entre el rendimiento. E igual se corre la fórmula hacia la derecha. En este caso tendríamos que, para tener la esperanza de ganar un 1% en el IPC, se debe asumir un riesgo de 3.21. Bien, ya con estos datos pasamos a los siguientes indicadores, beta y alfa. Bien, en el caso de beta,
recordaremos que es la medida adecuada del riesgo de un activo contra otro o contra el mercado. En este caso lo vamos a hacer contra el mercado. Entonces, esta beta se calcula por medio de la función pendiente entre el conocido Y y el conocido X. El conocido Y va a ser nuestra empresa o la empresa en la que estamos buscando invertir y el conocido X, el mercado, el de la empresa. Por lo tanto, para el caso del IPC, pues tanto el conocido Y como el conocido X, pues es el IPC. Entonces, se seleccionan los datos y bueno, el conocido X se fija. ¿Por qué? Porque como ya mencionábamos, el conocido X es el mercado. Por lo tanto, pues el mercado es igual para el resto de las empresas. Se va a correr la fórmula hacia la derecha y obtenemos el resto de las betas. De esto podemos concluir que aquellas empresas con una beta mayor a 1, que es como ya veíamos la beta del mercado, son empresas menos volátiles que el mercado, mientras que aquellas empresas con betas mayores a 1 son más volátiles que el mercado. Bien, ya teniendo beta podemos calcular alfa y vemos que alfa es la ordenada al origen de la beta. Entonces, esta alfa se calcula por medio de la función intersección eje del conocido Y sobre contra el conocido X. Al igual que la beta, el conocido Y es nuestra empresa y el conocido X es nuestro mercado. Entonces, bueno, en el caso del IPC, pues igual sería IPC contra IPC, fijando el conocido X, ¿no? Y se corre la fórmula hacia la derecha y bueno, tenemos ya en este caso, por ejemplo, la intersección eje del conocido Y, que sigue siendo la empresa, pues, pero el conocido Y X, que pues es el IPC para todas. Bien, de alfa se puede decir que son todas aquellas razones por las que la empresa gana o pierde, pero estas razones no tienen nada que ver con el mercado. Por lo tanto, se puede considerar alfa como el riesgo específico, es decir, aquel que se puede eliminar por medio de la diversificación. Bien, una vez ya con estos datos, podemos pasar al cálculo de índice de Sharpe y de Trainor. Si bien, bueno, sabemos que Sharpe señalaba que las empresas debían de pagar cierto rendimiento a los inversionistas por el riesgo que estos últimos asumen al momento de decidir invertir en las empresas, pero que mínimo deben de pagar el rendimiento de la tasa libre de riesgo. ¿Por qué el rendimiento mínimo de la tasa libre de riesgo más un premio? Porque sabemos que un inversionista lo que busca es ganar más que la tasa libre de riesgo. Por lo tanto, si el inversionista está ganando menos que esa tasa libre de riesgo, pues lo ideal sería eliminar su inversión e invertir su capital en instrumentos pues que no tienen riesgo y que sabe perfectamente que le van a pagar o que le van a generar algo. Por lo tanto, Sharpe dice que lo correcto es, ok, rendimiento anual menos esa tasa libre de riesgo entre la desviación estándar anual. ¿Por qué entre la desviación estándar anual? Bien, porque para Sharpe la desviación estándar anual es la medida correcta para calcular el riesgo de una empresa. Y bueno, como vemos, se fija la celda tasa libre de riesgo porque esta no se modifica en ningún caso de la empresa y se corre hacia la derecha. ¿Por qué tasa libre de riesgo 5%? Porque simplemente fue la que se decidió emplear para el desarrollo de este portafolio. Bien, ahora, en el caso del índice de Trainor, a diferencia del de Sharpe, esta se calcula dividiendo la resta entre beta. ¿Por qué entre beta? Porque Trainor considera que la medida correcta de riesgo es beta, no la desviación estándar anual. Por lo tanto, se hace el mismo procedimiento, el rendimiento anual menos la tasa libre de riesgo, fijando esta entre la beta. Y se corre hacia la derecha la fórmula. Bien, si quisiéramos tomar una decisión respecto a los índices, se tendría que invertir en aquellas empresas que ofrecen o que presentan un índice de Sharpe y de Trainor mayor. Por lo tanto, en estas empresas, pues nos conviene invertir en esta, pues tiene un índice de Sharpe mayor que el resto, al igual que un índice de Trainor. Esta empresa sería Cuervo. Sin embargo, como sabemos, pues el índice de Sharpe y de Trainor no es el único a considerar, sino que se deben de considerar otros factores y sobre todo ver cómo esta empresa reacciona cuando se compara con o se combina con otras empresas. Entonces, para ello, vamos a ir primero a la hoja de matrices. Si bien las matrices financieras son la de correlaciones y la de varianza-covarianza, la de desviaciones estándar nos va a ayudar para poder calcular y obtener la de varianza-covarianza. Bien, entonces, ¿qué se hace en la de desviaciones estándar? Se va a la hoja de benchmark, se copian las desviaciones de las 8 empresas y se pegan como valores, en este caso, o bien como valores y transponer para las de este caso. Pues de lo contrario, no se podría realizar, no se obtendría una matriz más que nada. Bien, ahora, en el caso de la matriz de correlaciones, esta, si bien es un poco más complicada porque se debe ir renglón por renglón, es muy interesante lo que podemos obtener. Bien, en el caso del primer renglón vamos a comparar Grupo Financiero Banorte pues contra Grupo Financiero Banorte. Sin embargo, ya en la segunda pues vamos a comparar
a Grupo Financiero Banorte, pero contra Grupo México. Bien, en el caso de la primera es igual a coeficiente de correlación de la matriz 1, matriz 2. Matriz 1, bueno, sabemos que va a ser Grupo Financiero Banorte y nuestra matriz 2, pues Grupo Financiero Banorte. Sin embargo, esta matriz 2 se va a fijar porque es la que nos va a permitir encontrar el coeficiente de correlación con el resto de las empresas. Entonces, al fijarse, pues se corre hacia la derecha y bueno, tenemos que al final se está comparando a Sur, pero contra Grupo Financiero Banorte. En el siguiente renglón es lo mismo, simplemente que ahora se comparan Grupo Financiero Banorte contra Grupo México. De ahí que sea coeficiente de correlación de la serie de datos de los rendimientos diarios de Grupo Financiero Banorte contra los correspondientes, pero a Grupo México. Igualmente se fija esta última matriz y se corre hacia la derecha. Y así con el resto de los renglones. La manera de comprobar nuestra matriz de correlaciones es observando que los unos se encuentren en la diagonal, como el caso, y ver los espejos, donde este 0.33 sea igual a este 0.33, el 0.13 con su respectivo espejo. Bien, la siguiente matriz financiera es la matriz de varianza y covarianza. Esta, a diferencia de la de correlación, tiene los espejos igualmente de este lado, o sea, en las esquinas, pero la varianza la tiene en la diagonal, que sería esta parte. Bien, para el cálculo de esta matriz, lo que se debe de hacer es la desviación estándar de la primera empresa por la desviación estándar de la segunda empresa. ¿Qué es esto de primera y segunda empresa? Bien, en el caso de este primero, pues sería grupo financiero contra grupo financiero. Sin embargo, en el caso de este, ya no es grupo financiero contra grupo financiero, sino grupo financiero contra Grupo México, que es lo que tenemos aquí. Grupo financiero contra Grupo México. Por su respectiva correlación. En este caso, pues la correlación de grupo financiero contra grupo financiero es 1. Es importante mencionar que en la primera parte de nuestra fórmula se fija el renglón, en la segunda la columna y en la tercera nada porque esa va variando. Y en este caso no se debe ir renglón por renglón, sino que se puede directamente mover hacia la derecha la fórmula y hacia abajo. Bien. Una vez que ya tenemos las matrices, podemos pasar a los portafolios, donde como modelo muestra vamos a tener el hecho de invertir nuestro 100% dividido entre nuestras 8 empresas. Entonces nos da un total de 12.50 en cada empresa. Con esto quiere decir que el mismo porcentaje se va a invertir en cada empresa, pero al final va a sumar el 100%, pues. Y bueno, el 100% pues viene de la suma de estos porcentajes, como podemos ver, mientras que el rendimiento del portafolio no es más que la suma producto del porcentaje a invertir contra el rendimiento que cada empresa ofrece, al igual que la beta del producto. Simplemente que en lugar del rendimiento, pues es la beta, como podemos ver. Ahora bien, para calcular el riesgo del portafolio se debe primero obtener la varianza PORT. Esta varianza PORT se obtiene de la multiplicación de matrices, donde se va a usar es igual a mmult por mmult, el transponer el porcentaje de inversión en cada empresa, coma, las matrices, de la hoja matrices, seleccionar la matriz de varianza-covarianza, regresamos a la hoja de portafolio y los mismos valores de porcentaje a invertir en cada empresa. Ya con esta varianza PORT podemos calcular la desviación, la cual es igual, como podemos ver, a la raíz de la varianza PORT. Bien, ya tenemos 3 indicadores: la beta del portafolio, el rendimiento del portafolio, la desviación del portafolio. Sin embargo, nos falta un último indicador, que es el índice de Sharpe. Como veíamos, este se calcula restando al rendimiento del portafolio la tasa libre de riesgo y dividiéndolo entre la desviación estándar. Hacemos esa operación y tenemos un índice de 0.42. La tasa libre de riesgo, al igual que en la hoja de benchmark, es de 5%. Bien, ya tenemos un portafolio con igual inversión, porcentaje de inversión en cada empresa. Sin embargo, lo que un inversionista busca pues es maximizar su rendimiento. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos obtener el mayor rendimiento de estas 8 empresas, pues sería claramente el de Grupo México. Por lo tanto, lo ideal sería invertir el 100% en esa empresa. Pero sabemos que al invertir el 100% en una sola empresa, estamos quitando la posibilidad de que por medio de la diversificación podamos eliminar el riesgo total del portafolio. Eso por medio de la reducción del riesgo específico. Entonces, bueno, simplemente para ver si nuestro modelo está cuadrado y ver si
si podemos jugar con los portafolios o las distintas opciones de portafolios, nos vamos a datos, a Solver, y bueno, se plantea que lo que queremos es, como celda objetivo, la celda de la desviación estándar, el valor mínimo, modificando o siendo celdas variables el porcentaje de rendimiento el porcentaje de inversión en cada empresa, y tenemos 3 restricciones. La primera es que la suma de estos porcentajes de invertir sea igual a 1 o a 100%. La segunda es que todas esas sean mayores o iguales a 0. Y una tercera restricción es que la celda de rendimiento, o sea, esta, sea igual al rendimiento que ofrece Grupo México, que es 26.6729%. Y aceptar, y le damos resolver. Bueno, nos va a decir que Solver ya encontró una solución que cumple todas las restricciones. Entonces, bueno, simplemente para comprobar que nuestro modelo esté correcto, vemos que el modelo nos dice que tenemos que invertir el 100% en el Grupo México. Eso ya lo sabíamos. Entonces, bueno, con esto se puede concluir que nuestro modelo está cuadrado. Y vemos que nuestro rendimiento del portafolio es el mismo al que ofrece Grupo México, pero con una desviación estándar de 36.86, una beta de 1.20 y un índice de Sharpe de 0.58. Estos valores, además de ver el rendimiento máximo que nos puede ofrecer la combinación de las empresas, nos permite empezar a completar nuestro portafolio de Markowitz, que, bueno, para esto vamos a copiar tanto el rendimiento del portafolio, la desviación estándar, la beta del portafolio y el índice de Sharpe en nuestra tabla, bueno, en nuestro cuadro, en el respectivo renglón 8, que es nuestro portafolio con máximo rendimiento. O sea, no va a haber ningún otro portafolio que nos ofrezca un rendimiento igual o superior a este 26.6629. Se copian los datos como valores, como podemos ver, y bueno, ahora, si queremos encontrar diversas opciones de portafolio, debemos de partir del rendimiento mínimo esperado. Este, como ya decíamos, es la tasa libre de riesgo. Entonces, bueno, por eso ponemos el igual al 5%. Y para obtener el resto de los rendimientos, lo que vamos a hacer es restar al rendimiento máximo el rendimiento mínimo y dividirlo entre el número de intervalos que tenemos, que en este caso son 7, lo que nos da un 3.0961%. Esto, bueno, si se le suma al 5%, nos da ya un 809. Se corre hacia abajo y terminamos en 23.57, que si sumamos este 23.57 al 3 nos da un rendimiento de 26.6729, que es lo mismo que ya teníamos abajo. O sea, nuestro modelo está bien hasta el momento. Ahora bien, para encontrar la desviación estándar, el índice de Sharpe y la beta del portafolio de estos 7 portafolios, lo que vamos a hacer es nuevamente ir a datos, nos vamos a ir a Solver, la misma celda objetivo, el mismo valor mínimo, las mismas celdas variables, las mismas 3 restricciones. Sin embargo, en la última restricción la vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no queremos el rendimiento de Grupo México, sino que ahora queremos el rendimiento de 23.57. Le damos a aceptar, resolver, el cuadro en el que nos diga que encontró la solución y finalmente aceptar. Y bueno, vemos que pues nuestro portafolio pues sufrió modificaciones. Ahora nos indica invertir un 33.54 en Grupo México, pero vemos que nuestro rendimiento es igual al que nosotros queríamos. Entonces, bueno, vemos que nuestro proceso estuvo bien y vamos a copiar los mismos 4 valores, beta, rendimiento, desviación e índice de Sharpe en nuestro cuadro, sin embargo ahora en el renglón 7, igualmente como valores, que es lo que ya tenemos. Ahora bien, vamos en el caso del portafolio número 6. Nuevamente vamos a ir a datos, a Solver, y vamos a modificar nuestra última restricción porque ahora ya no queremos ese rendimiento, sino que ahora queremos el rendimiento de 20, perdón. Le damos a aceptar, resolver, el cuadro en el que nos diga que se encontró la solución y finalmente aceptar. Y bueno, vemos el rendimiento del portafolio de 20.48, que era lo que buscábamos, y el resto de los datos que nos van a servir posteriormente. Vemos que pues nuestros porcentajes igual se vieron modificados, pero nuestra suma nunca se vio modificada. Y bueno, copiamos los mismos datos en nuestro renglón número 6 y eso vamos a hacer con el resto de los portafolios, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Lo único que se va a modificar es el rendimiento que se busca, pues ahora ya sabemos qué rendimiento queremos. Y se copian los mismos valores. Bien, con estos datos podríamos obtener ya nuestro gráfico.
que es el que se presenta en este caso. Bien, este gráfico, ¿cómo se obtiene? Bien, se selecciona como valores de X la desviación estándar y como valores de Y el rendimiento esperado. Se seleccionan, se va a insertar a la parte de gráficos, de dispersión, y tenemos nuestros gráficos. En este caso vamos a agregar la etiqueta de datos y vamos a denominarlo de frontera eficiente. Esto se hace por medio de seleccionar datos, modificar la serie 1 y le vamos a llamar frontera eficiente. Aceptar y finalmente aceptar también. Bien, ya tenemos este gráfico, podemos ver dónde se encuentra cada portafolio. Sin embargo, aún no podríamos establecer con claridad qué portafolio es eficiente. Por lo tanto, tenemos que considerar el cálculo del portafolio de mínima varianza y el portafolio de Sharpe. Solo con eso podremos tomar una decisión más acertada sobre en qué portafolio invertir y por qué. Entonces, para esto se va nuevamente a Solver, bueno, a Datos, a Solver. Sin embargo, se va a quitar la restricción número 3 porque ya no me importa qué rendimiento me ofrezca el portafolio. Simplemente me importa que sea de mínima varianza. Lo demás se deja de la misma manera. Aceptar nuevamente. Y bien, vemos que nos ofrece un riesgo de 15.82, perdón, y un rendimiento de 11.93. Una beta de 0.62 y un índice de Sharp de 0.43. Estos cuatro datos se copian nuevamente en el renglón de mínima varianza. Y podemos observar que si bien ningún portafolio nos ofrece una desviación estándar de 15.82 o menor a esa, por lo tanto, pues sí es considerado el de mínima varianza. Sin embargo, pues su rendimiento es considerablemente menor respecto a los demás. Pero bueno, vamos a ver el por qué es importante esta mínima varianza. Bien, para ubicarla, nos vamos a ir a nuestro gráfico, a seleccionar datos y vamos a agregar una serie de datos que la vamos a llamar mínima varianza. Como valor X vamos a seleccionar nuestro mínima varianza y como valor Y nuestro rendimiento. Aceptar, aceptar. Y bien, vemos que el punto naranja es la mínima varianza. Entonces, a saber, el portafolio de mínima varianza es considerado el portafolio de excelencia. ¿Por qué? Porque es el que menos riesgo ofrece al inversionista. Entonces, cualquier portafolio por debajo de ese, pues es considerado no eficiente. ¿Por qué? Porque nos puede estar ofreciendo rendimientos inferiores por riesgos superiores o simplemente nos está ofreciendo una relación riesgo-rendimiento, pues que no nos conviene como inversionistas. Por lo tanto, en esta serie de datos, o en este gráfico, tenemos 3 portafolios no eficientes y 5 sí eficientes. Sin embargo, como ya mencionábamos, además del de mínima varianza está el de Sharpe, que lo que busca este portafolio es maximizar la relación riesgo-rendimiento. Entonces, para saber qué portafolio, cómo invertir en esto, nos vamos nuevamente a Solver pero ya no queremos ya no queremos mínima varianza, sino que ahora queremos como celda objetivo el índice de Sharpe y queremos máximo porque queremos maximizar nuestros resultados. Las otras dos restricciones se quedan de la misma manera y otra vez resolver, indicando que nos ha encontrado la solución y aceptar. Y bien, ahora tenemos un rendimiento de 25, un riesgo de 24, una beta de 0.72 y un índice de 0.84. Este 0.84 es el mayor índice de Sharpe dentro de todas nuestras opciones de portafolio. Entonces, igual que en el caso de anteriores, se copian estos 4 valores en nuestro correspondiente cuadro, en el cuadrito de Sharpe, bueno, en el renglón de Sharpe. Y bueno, vemos un índice de una desviación de 24.16. Si bien es una gran diferencia entre el de mínima varianza y el de Sharpe, también hay una gran diferencia entre los rendimientos que ofrecen. Incluso son mayores, como podemos ver. Pues de una pasa del 15 al 24 y del otro del 11 al 25. Mientras que tenemos un índice de Sharpe de 0.84, que si lo comparamos con las otras, no hay ningún rendimiento, no hay ningún portafolio que nos ofrezca un índice de Sharpe de tal valor. Y bueno, la beta del portafolio de 0.72. Finalmente se van a copiar los datos del IPC, para eso vamos a ir a Benchmark y vamos a copiar tanto el rendimiento como la desviación, como la beta y el índice de Sharpe, simplemente para poder realizar un mejor contraste entre portafolios. Bien, lo que vamos a hacer es nuevamente seleccionar nuestro gráfico, seleccionar datos y vamos a eliminar el de mínima varianza. ¿Por qué? Porque ahora vamos a agregar uno denominado portafolios, donde nuestros valores de X van a ser las desviaciones estándar del modelo
o del portafolio de mínima varianza, el de Sharpe, y el de el IPC, o los rendimientos del IPC, la desviación del IPC, perdón. Como valores Y, nuestros rendimientos de ambos portafolios. Y le vamos a dar a aceptar. La vamos a modificar porque aquí tuvimos un problema al momento de nombrar nuestra serie. Aceptar y aceptar. Y vamos a modificar nuestro gráfico porque no nos sirve que esté así, sino que lo que queremos es ver la ubicación de los puntos. Y vamos a agregar etiqueta de datos a esta última parte. Entonces vemos, ya veíamos que cualquier portafolio por debajo del de mínima varianza, pues es ineficiente. Ahora tenemos 3 portafolios, que es 3 de los que se hicieron en base a los rendimientos esperados propuestos o resultados, y el del IPC. Por lo tanto, se concluye que pues, invertir en el IPC no es rentable o no es conveniente para este caso. De estos rendimientos, considerando este gráfico, podríamos llegar a la conclusión y elegir nuestro portafolio eficiente, el cual ya habíamos mencionado que varía en función de las necesidades y del perfil del inversionista. Por lo tanto, de manera personal, el portafolio eficiente sería este. ¿Por qué? Que es el caso del índice del portafolio de Sharpe. ¿Por qué? Porque si bien maximiza la relación riesgo-rendimiento, nos ofrece un rendimiento superior a su riesgo, que en el resto de los casos, como podemos ver, en muchas o en casi en todos, el rendimiento es menor que el riesgo. Por lo tanto, pues es realmente muy arriesgado invertir. Entonces, en conclusión, de manera personal, el portafolio eficiente sería este. Pues además de maximizar la relación, ofrece una beta, si bien no superior a la del mercado, sí cercana. Y por lo tanto las pérdidas no serían tanto, pero sí los resultados positivos. Ahora bien, en esta parte de estas dos tablas no es más que pues, la copia de tanto del modelo de mínima varianza como del modelo de Sharpe. Como podemos ver, este último pues es el de Sharpe y es lo mismo que tenemos en este caso. Mientras que el de mínima varianza pues se obtiene cuando se calculó el de mínima varianza y se copiaron los datos en el de mínima varianza. Todo esto como valores. Bien, podemos ver en la hoja de gráficos lo que ya se hizo en la parte final del portafolio, el cálculo de la frontera eficiente considerando el de mínima varianza y finalmente el de frontera eficiente considerando el de portafolios, decidiendo cuál era nuestro portafolio eficiente. Bien, pasamos a la última parte del diseño de portafolio. Con el fin de cubrir el portafolio de mínima varianza, que es el considerado de excelencia, se recurre a un derivado, que es el futuro del índice de la bolsa. Por lo tanto, si bien el portafolio se realiza el 12 de noviembre de 2021 y se espera cubrirlo por 364 días. Por lo tanto, la fecha de vencimiento pues, sería el 11 de noviembre, pero de 2022. Ahora bien, como los valores del IPC están en puntos y no en pesos, se debe poner el valor de cada punto en pesos. Y este es de 10 pesos. Este valor se puede encontrar en el mercado de derivados del país, donde igualmente podemos encontrar el valor futuro del IPC, que en este caso es de 60,000. Mientras que el IPC al contado de la Bolsa Mexicana de Valores, pues es de 51,432. ¿De dónde sacamos este dato? Si nos vamos a datos y vemos nuestro valor del 12 de noviembre, pues vemos que es precisamente de 51,432,53. Bien, teniendo ya estos 3 datos, vamos a buscar, pues, qué cobertura nos convendría y cómo tendríamos que cubrir nuestro portafolio. Pues, por medio de esto se compensará lo que podría perder el portafolio cuando nuestro mercado baje, ciertamente a partir de estos 60,000 pesos. Antes, pues, no cubriría mucho o no sería muy útil, pues. Por lo tanto, bien, lo primero que se hace es ajustar nuestra cobertura. Bueno, antes de pasar al ajuste de la cobertura, recordar que nuestro capital invertido es en un supuesto 10,000 millones de pesos. Bien, ¿cuál es nuestro ajuste de cobertura? Bien, primero es copiar los porcentajes a invertir del modelo de mínima varianza, que ya lo tenemos de este lado. Se copian igualmente como valores y las betas, igualmente. Estas betas se copian a este lado. Bien, la inversión se obtiene de multiplicar nuestro porcentaje a invertir en cada empresa por nuestro capital a invertir. Y bueno, se corre la fórmula. Esta última del capital invertido pues se fija porque no va a modificarse y se copia hacia abajo la celda, bueno, la fórmula.
mientras que nuestra cartera sensible se obtiene multiplicando la inversión por la beta. En este caso no se tiene que fijar nada, pues todos los datos van a irse modificando y se mueve hacia abajo. Ahora bien, la beta de portafolio, ¿cómo se obtiene? Pues al igual que en el caso anterior, es la suma promedio del rendimiento, del porcentaje invertido en cada empresa contra las betas que ofrece cada empresa. Y la cartera beta es la suma simplemente de la cartera sensible, que como ya veíamos, era el resultado de multiplicar la inversión por las betas. Bien, esta cartera eficiente nos da el monto que tendríamos que cubrir con por medio de nuestra cobertura. Sin embargo, además de eso, se debe copiar el rendimiento del portafolio y la desviación estándar del portafolio. Estos los podemos encontrar en nuestra hoja de portafolios, aquí, en donde pusimos nuestros resultados de la mínima varianza, rendimiento y desviación. Bien, ya con estos datos, ya habíamos dicho que la cartera beta es lo que se va a cubrir. Sin embargo, a saber, pues es más común, es más frecuente. Más que frecuente, es más probable y es lo que se espera que el mercado suba. Por lo tanto, nuestro nivel de confianza es 95. Ojo, no quiere decir que eso vaya a pasar, porque como vimos en la pandemia, pues el mercado bajó y a lo mejor la gente o sea, la gente no estaba consciente de eso y a lo mejor mucha gente no cubrió sus portafolios de inversión y por lo tanto las pérdidas pues fueron considerables. Sin embargo, comúnmente lo probable es que el mercado suba, de ahí que se considera el nivel de confianza del 95%. Bien, ya con este nivel de confianza, vamos a calcular el VAR de un año. El VAR de un año es igual a la inversión inicial, que son los 10 mil millones, por la desviación de nuestro portafolio, que era nuestro 15.8211%, por la distribución normal estándar de nuestro nivel de confianza, se cierra el paréntesis por nuestra beta del portafolio, que es 0.62. Así, tenemos que 1.619.997.7967 es la inversión expuesta al riesgo y por lo tanto la que se debe de cubrir por medio de nuestra cobertura. Ahora bien, el siguiente paso es saber el valor paramétrico o el porcentaje de este VAR de un año, que no es más que el resultado de la división entre el VAR de un año y el capital invertido, teniendo que de nuestro capital invertido, pues el 16.20 es lo que se va a cubrir, o sea, el 1.619.000. El siguiente paso es saber el número de contratos necesarios para cubrir nuestra inversión, es decir, nuestro 1.619.000. Y se obtiene de la fórmula redondear más, abriendo dos paréntesis, dividiendo la cartera beta entre el valor del IPC futuro, es decir, los 60.000, por los 10 pesos por unidad, cerrando el paréntesis, por el valor paramétrico, coma 0. Y bueno, tenemos que para cubrir nuestra inversión expuesta al riesgo se necesita dos contratos. Por estos dos contratos es cierto que se cobra un margen y una comisión. Estos datos, al igual que el valor de pesos por punto, los podemos encontrar en Mexder. Entonces, se encontró que el margen inicial por contrato, es de 43.500, mientras que las comisiones son de 27 y el margen de mantenimiento de 5. Así, el margen depositado total sería el resultado de multiplicar el margen inicial por contrato, abriendo paréntesis, 1 más el margen de mantenimiento cerrando paréntesis, por el número de contratos. Por lo tanto, el margen depositado sería de 91.350. Ahora bien, las comisiones se calculan de la siguiente manera. Es igual al importe por comisión por 1.16, que es la parte del IVA, por el número de contratos, teniendo así una comisión de 62.64 pesos. Y la liquidez, pues, es el resultado de la suma de ambos datos, que es lo que pues, necesitaríamos como invertir en nuestra cobertura. Bien, ahora ya teniendo estos datos, vamos a hacer un ejercicio con tres supuestos. Bien, suponiendo que el vencimiento de la cobertura sea el 11 del 11 del 2022 y teniendo tres supuestos. Sin cambio, el mercado baja y el mercado sube. Bien, sin cambio, pues quiere decir que se mantendría igual que al momento de que se inició la cobertura, o sea, los 51.432 puntos. Y el mercado a la baja sería que, pues, obviamente esto baja, el mercado sube, sube. ¿De dónde se saca esta tasa como de crecimiento? Bien, es precisamente la tasa de crecimiento entre los 60.000 y los 51.432, sumándole 1. ¿Por qué 1? Porque si se espera que el mercado suba más de lo que ya se está cubriendo, pues se debe de considerar mínimo un 1% de aumento. Entonces, en el mercado a la baja es el valor del IPC sin cambio por 1 menos la tasa de crecimiento, y en el mercado sube, al contrario, en lugar de menos, más.
teniendo así que si el mercado baja estaríamos en 42.351 puntos, mientras si el mercado sube en 60.513. Ahora bien, suponiendo que en los tres casos nos regresan los márgenes y que estos al generar intereses nos generen, pues, como se dice, intereses por márgenes. Entonces, este interés por margen se obtiene de la siguiente fórmula. Es igual a la tasa de inversión, que es la tasa de reporto menos 1. Esta se fija porque no cambia ninguno de los tres supuestos entre el número de días, que son 360, por el periodo de cobertura, que como ya veíamos era de los 364 días. ¿Por qué los 360? Porque son el año comercial. Y por, finalmente, todo esto por el margen depositado, que era de 91.350, igualmente fijada. Y bueno, se corre la fórmula hacia la derecha y obtenemos los márgenes, el interés por margen, perdón, de ambos supuestos. Como podemos ver, pues es lo mismo porque no cambia nada, o sea, no se está metiendo en nada con los supuestos, pues. Ahora bien, en el caso de las comisiones, simplemente se estaría fijando la celda que nos resultó en la parte de arriba de comisiones e igualmente se corre hacia la derecha y vemos que pues tenemos el mismo monto de comisiones. Ahora bien, para la utilidad del futuro, esta se calcula con la siguiente fórmula, menos el supuesto del, ya sea si el mercado baja, si el mercado está sin cambio, si el mercado sube, más el valor del IPC futuro, esta se fija porque no va a cambiar para ningún caso, se cierra el paréntesis por los pesos por punto, igualmente fijados, y finalmente por el número de contratos, igualmente fijadas, pues estas dos pues no cambian, sin importar lo que le pase al mercado, pues. Y se corre hacia la derecha. Ahora bien, en el caso de para calcular el importe neto de la cobertura, no es más que la suma de los tres anteriores, es decir, intereses por márgenes, las comisiones y la utilidad del futuro. Se corre la fórmula hacia la derecha y bueno, tenemos el neto de la cobertura en cada caso. Ahora bien, para determinar la pérdida o ganancia del portafolio en porcentaje, se debe de recurrir a la fórmula de el mercado a la baja, bueno, el supuesto del mercado, perdón, entre el mercado o el IPC al contado, o sea, los 51.432, cerrando paréntesis, menos 1, cerrando el siguiente paréntesis, por la beta del portafolio. Esta se fija, pues al igual no cambia en ningún caso. Y se corre la fórmula hacia la derecha. Después, para la pérdida o ganancia del portafolio, pero en pesos, lo único que se tiene que hacer es multiplicar, perdón, la pérdida o ganancia del portafolio en porcentaje por el capital invertido, pues de esa forma obtendremos el monto que se perdió, que se ganó, pero en pesos. Y se corre la fórmula hacia la derecha. Y finalmente, en la pérdida o ganancia de la estrategia, lo que tenemos que hacer es la suma entre el neto de la cobertura y la pérdida o ganancia, perdón, del portafolio en pesos. Se hace la suma y se corre hacia la derecha. Ya con estos datos podemos obtener ciertas conclusiones. Por ejemplo, en caso de que el mercado bajara, se tendría una pérdida por 1.099.095.5242 pesos. Sin embargo, si el mercado sube, se tendría una ganancia por 1.099.095.5242 pesos. Asimismo, podemos ver que si el mercado no varía, la estrategia generaría una utilidad neta de 175.106.4580 pesos, es decir, los intereses del márgenes más la utilidad del futuro. Sin embargo, si el mercado bajara, la utilidad neta con cobertura, como podemos ver, sería de 356.721.9541, pero con una pérdida del portafolio de 1.099.095.5242, simplemente se estaría perdiendo en realidad 742.373.5701. Ahora bien, si el mercado subiera, que sería lo ideal y lo conveniente para los inversionistas, se estaría teniendo una utilidad de portafolio de 1.099.095.5242 pesos, lo cual con una pérdida de cobertura de 6.509.0381 nos daría finalmente una utilidad neta con la estrategia o neta de la estrategia de 1.092.586.4861. De ahí, pues, la importancia que resulta conocer la cobertura y, pues, poder cubrir nuestro riesgo del portafolio, porque, como podemos ver, en caso de que el mercado baje, pues, nuestras pérdidas sería menor a que si no se contara con cobertura. Mientras que si el mercado sube, pues, si bien no tendríamos el mismo rendimiento o las mismas ganancias, al final es una especie de seguro por cualquier cosa.
Bien, de mi parte es todo. Espero que la exposición haya sido de su agrado, haya sido clara y bueno, eso sería todo. Alumna o presentó Brenda Mayanín Hernández Ortiz, alumna de la asignatura Portafolios de Inversión. Gracias por su atención y buen día.